Ok. Muy buen día, profesor Jason Palacios. Le damos la bienvenida al video explicativo Neuropsicología, actividad ayudando a tu paciente. Con ustedes le presento mis compañeros Ivonne Andrea Devia, Duban Layton y quien le habla, Claudia Viviana Cantor. Entonces, a continuación vamos a dar inicio. Entonces, vamos a iniciar con el concepto de pues, rehabilitación. Bueno, digamos que lo que vamos a iniciar es con el concepto de neuropsicología, que está dentro de pues, nuestro concepto de rehabilitación en general. Y la neuropsicología es la rama de la ciencia que ayuda al estudio, al conocimiento y funcionamiento del cerebro y sus alteraciones. Este último con mayor relevancia. Digamos que varios estudios han demostrado que, pues dependiendo o el cambio sociodemográfico donde nos encontramos, causa un aumento en la esperanza de vida gracias a la detección o pues sí, a la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas pues en cualquier persona. El concepto de rehabilitación, digamos que esto lo apodera la Organización Mundial de la Salud como el proceso que permite un desempeño físico, ya sea pues sensorial, intelectual, psicológico y pues o social, que digamos que este hace referencia a las actividades que son suministradas al paciente para una rehabilitación funcional y una capacidad óptima operacional. En este contexto, digamos, histórico, normalmente la intervención o rehabilitación cognitiva no viene pues desde hace poco. Digamos que esto viene desde incluso el antiguo Egipto, que hacía intervenciones con sus habitantes, o incluso también si lo retomamos a otras épocas, pues más, entre comillas, actual, podemos traer en este momento a la guerra mundial, a la primera y la segunda guerra mundial, que hacían rehabilitaciones con los soldados cuando tenían daños cerebrales. Una de las contribuciones, o bueno, digamos que en este momento traemos las tres principales contribuciones, la primera es de Alexander Luna, que lo describe como un modelo funcional cerebral basado en el sistema funcional dinámico, el cual nos informa que el proceso como la conducta son productos de interacciones. El segundo es el sistema funcional y funciones corticales superiores. Estos conceptos son desarrollados en las escuelas rusas, que estas son bases fundamentales que hacen referencia a la capacidad intelectual, la cual es una de las herramientas funcionales para ayuda a procesos cognitivos. La tercera es del profesor Sandwell, que contribuyó a la rehabilitación con procedimientos de conceptos como la compensación, sustitución y aprendizaje o reducción. Listo, entonces también vamos a hablar un poco de algunos test evaluativos acerca pues como de las enfermedades degenerativas del cerebro. Entonces pues básicamente trajimos como las más recurrentes porque hay muchísimos tests para hacer este tipo de evaluaciones, pero pues nos quisimos enfocar en las más relevantes. Entonces tenemos el test de denominación de Boston. Este es una prueba que se hace específicamente para valorar la capacidad para la denominación de los estímulos visuales. También sirve para evaluar el sistema léxico-semántico en los pacientes afásicos. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Tiene un tiempo determinado de 20 segundos para cada respuesta, en la cual este test consiste en 60 dibujos que se presentan en función de familiaridad. Las primeras láminas contienen dibujos sencillos, como por ejemplo un árbol, un lápiz, y las últimas ya van teniendo un grado de dificultad, como por ejemplo una esfinge egipcia o un ábaco. Entonces, en este procedimiento empezamos por decirle al paciente que le vamos a enseñar unos dibujos y que él debe decirnos cómo se llaman. Si no se le viene a la cabeza el nombre de esta imagen, puede decirnos lo que sepa acerca de él.
Finalmente, en esta prueba hay que asegurarnos que el paciente no tiene problemas perceptivos visuales. Cuando un paciente es incapaz de denominar un dibujo, se le pueden proporcionar claves semánticas. Por ejemplo, si es un pelícano, el dibujo es un pelícano, se le puede decir que se trata de un ave o un pájaro, como para que él vaya recordando. O pueden ser fonéticas. Por ejemplo, le decimos, el nombre empieza por P. Entonces, pues ahí ya el paciente va a continuar. Se considera que cuando una persona necesita más de 3 palabras ayudas fonéticas, se puede sospechar que existe algún tipo de dificultad en la recuperación de la información. Básicamente para eso utilizamos este test. También tenemos la evaluación neuropsicológica en la esclerosis múltiple. Entonces, primero debemos hablar qué es la esclerosis múltiple. Esto es una enfermedad degenerativa autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Provoca la pérdida de mielina y en algunos casos la muerte axonal y atrofia. Y pues a causa de esta pérdida de mielina es una neurodegeneración que provoca pues no solo síntomas motores y sensitivos, sino también alteraciones cognitivas. Entonces, básicamente esta evaluación nos ayuda a establecer un perfil neuropsicológico del paciente y nos describe las posibles alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales en su progresión. Básicamente esta batería se llama, o este test se llama Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Test o BRBN. Y pues adicionalmente esta batería tiene otros 5 componentes, otros 5 tests que ayudan a evaluar estas funciones cognitivas. Entonces, ¿cuáles son? Las vamos a mencionar. La Selective Reminding Test evalúa la capacidad de aprendizaje y la retención a largo plazo verbal. La 1036 Spatial Recall Test evalúa la capacidad de aprendizaje y la retención a largo plazo visoespacial. El Symbol Digit Modalities Test, que nos ayuda a evaluar la atención sostenida y la capacidad de concentración. El Paced Auditory Serial Addition Test, que es una medida de la velocidad del procesamiento de la información, básicamente la memoria de trabajo y la atención sostenida. Y el Word List Generation, que evalúa la fluidez verbal fonética del paciente. Tenemos también la evaluación neuropsicológica de Luria. En este test es una batería que se creó por el neuropsicólogo Luria, Alexander Romanovich Luria, en el 1974 y revisada también por Anne Christensen en el 78. ¿Qué nos va a ayudar esta batería? ¿Qué funciones? Básicamente las funciones motoras, hablamos de las manos, praxias orales, ataxias, la organización acústico-motriz, que incluye diferenciar si 2 tonos son iguales, la reproducción de los sonidos, las funciones cutáneas superiores y sinestésicas, que son pues básicamente las sensaciones cutáneas, musculares, todas las articulaciones. Las funciones visuales superiores, que nos ayudan pues con la percepción de objetos, colores, agudeza visual, etc. El lenguaje receptivo, hablamos de la audición fonémica, la comprensión de las palabras y las frases cuando son simples o complejas. El lenguaje expresivo, básicamente la articulación de sonidos, el lenguaje repetitivo, la narración. Lectura y escritura, analizamos la parte fonética y el síntesis de las palabras. La destreza aritmética, que es la comprensión de conceptos numéricos y las operaciones matemáticas. Los procesos mnésicos hablan del aprendizaje, la retención, la recuperación de la memoria lógica. Y finalmente los procesos intelectuales, que es la capacidad para analizar situaciones y poder desarrollar estrategias para resolverlas. Terapias de rehabilitación cognitivas. En este caso, vamos a hablar de 3 de ellas. Terapia de reentrenamiento cognitivo. El objetivo de esta terapia es mejorar la memoria y el razonamiento del paciente. En este entrenamiento podemos observar que es bastante efectivo si se realiza de una forma regular. Este entrenamiento cognitivo es basado en mejorar las capacidades neuronales y mentales por medio de ejercicios de memorización. Puede ser con números aleatorios y luego preguntárselos al paciente.
a ver hasta qué cantidad él puede recordar. También existen los juegos de estrategia. Todo esto cabe resaltar que sería dependiendo del deterioro cognitivo que presente el paciente. También encontramos la terapia de reminiscencia. Esta es una técnica terapéutica aplicada en personas que cuentan con una demencia o deterioro cognitivo, fomentando de esta manera que el paciente pueda socializar un poco más con las personas que lo rodean. Esta terapia se lleva a cabo realizando estímulos de memoria, puede ser con fotografías, música, sonidos específicos u objetos que anteriormente él conozca. De esta manera, él puede relacionar a estos momentos con ciertas personas o ciertas características de ellos. Terapia de realidad virtual. Bueno, esta terapia psicológica es utilizada y basada en medio de la tecnología actual, ya que puede ayudar a las personas a enfrentar o superar sus miedos, sin que estos principalmente le den como un deterioro físico o emocional, ya que pues todo esto se puede realizar por medio virtual. La persona afectada puede experimentar por medio de esto situaciones que le parezcan aterradoras o incluso superar fobias, trastornos de ansiedad y depresión. Cabe resaltar que todo esto es dependiendo del deterioro cognitivo que tenga el paciente y trabajándose con cierta regularidad. En esta diapositiva podemos encontrar las referencias de las cuales tomamos como punto de apoyo mis compañeras y yo para realizar el trabajo y la investigación. Y le damos las gracias al profesor Jason Palacios por su tiempo y sus clases en medio de este desarrollo que tenemos nosotros como estudiantes.